Es un gusto y realmente un honor para Conexión Humana tenerle ahora a César Pazmiño, quien es un genetista realmente de lujo. Yo me siento honradísima, César, de verdad que estés en nuestro programa. Gracias. César es un reconocido investigador en genética, es doctor en medicina, es doctor en biología y también tiene una maestría en biología en enfermedades infecciosas. ¿Por qué la gente desprecia a la raza negra? Porque hay el prejuicio social más bien, ¿no? Hay el prejuicio histórico, fueron esclavos. ¿Esclavizados por quién? Entonces, claro, siempre se ha asociado el tema de inconscientemente y socialmente que es una población diferente, que un rato fue despreciada, pero no hay ninguna evidencia genética de que eso sea así. Son los mismos genes, lo único que tienen es un color de piel diferente, e incluso tienen cuestiones muy interesantes, la etnia afro descendiente, que tienen características musculares diferentes, por eso son tan buenos deportistas. Y los cuerpos de las mujeres son perfectos. Exacto, pero además hay otra cosa, que ellos, la etnia afro puede tener unas características y unas enfermedades, pero los blancos también, otras características y otras de enfermedades. Eso no les hace ni mejores ni peores, simplemente les hace humanos, a todos iguales. Entonces la genética más bien es la más igualitaria en el tema de población mundial. Dice, todos tenemos el mismo ADN. Y otra vez éticamente, ahora se recomienda, por ejemplo, que los estudios genéticos no intervenga el tema étnico. Que tú estás haciendo estudios de personas, no de la persona de la etnia tal, no de una persona, porque el ADN es el mismo. Se ha reclamado incluso a nivel internacional que los estudios se concentraron en población caucasoide, blancos, ¿no? Lo cual es cierto. Y que no se tenía datos de población latinoamericana ni de población africana. Entonces ahora se está recomendando que los estudios tienen que ser por igual en todas las poblaciones para entender que los genes se comportan de manera diferente en unos sitios y en otros, pero que todos tenemos esa opción de que aparezca una enfermedad en este grupo étnico o en el otro grupo étnico. Pero tenemos que entender el ADN. ¿Cómo entendemos el ADN? Hay maneras de estudiar ahora, incluso de tu origen, ¿no? Sabemos ya bastantes cosas de las poblaciones, entonces tú puedes decir, mira, tus genes vienen de Japón, vienen de Irlanda, vienen de Italia, vienen de la parte del Mediterráneo, vienen de los amerindios, y tú puedes hacer tu composición genética, que en términos prácticos no sirve para nada. O sea, tú puedes saber en el tema de histórico, decir, mira, mis genes vienen de aquí, vienen de acá, vienen de acá, pero en términos prácticos, ¿y? Claro. ¿Te hace diferente? No, es el mismo ser humano que cualquier otro. Entonces, esas pruebas que incluso se venden ahora para hacer el origen de dónde eres. Las famosas constelaciones, ¿qué opinas de eso? Entonces dices, esas pruebas no sirven para nada en términos prácticos, porque lo único que te hacen ver es que sí, los genes de dónde vinieron, pero tú eres del mismo individuo. Eres tan igual en ADN que cualquier otro. Entonces, sirven esas pruebas del momento que tú relacionas con algo. Por ejemplo, sí se ha visto que la población del Mediterráneo tiene un tipo de anemia, un tipo de alteración que está relacionada a un gen determinado. ¿Por qué? Porque surgió ahí, evolutivamente hablando, se concentró ahí este grupo de población y por eso tiene esta característica tan especial, que se llama anemia del Mediterráneo. Y hay otro tipo de enfermedad que aparece en población afrodescendiente, que se llama anemia de células falciformes, de media luna, que es una cuestión de defensa contra la malaria. Entonces, ahí viene otra vez el tema de relación con el medio, ¿no? Ciertas características genéticas se dieron por la relación con el medio. Aparecieron formas de defenderte contra las enfermedades. Genes que te hacen más resistente a la malaria, a la cólera, te adaptas a la altura genéticamente. Entonces, los genes están involucrados en todo en realidad. En el caso que yo tenga una hija o un hijo adoptivo
y este niño tenga algún problema de salud genético, ¿lo puedo saber? Sí, claro. O sea, cuando uno hace un historial genético, tienes que analizar la familia, ¿no es cierto? O sea, lo que más atrás que puedas para entender de dónde viene un problema genético. La mayoría de veces lo entiendes, hay veces que no entiendes de dónde viene, a veces los individuos mutan ellos solos durante el embarazo, se muta su ADN y nace un niño sin que haya ningún tipo de antecedente. Se llaman neomutaciones, mutaciones nuevas. Y entonces, pero yo puedo evaluar a un individuo ahora, decirle, quiero estudiarme mis 20.000 genes. Me estudio y me sale su gen número 500, tiene esta alteración, tiene este cambio, que este cambio está relacionado con esta cosa patológica. ¿Y esto se hace aquí en el Sí, país? sí, eso sí se hace. Ah, qué interesante. Dime, César, ¿cómo tú ves la situación en el país de la genética como tal? Bueno, cuando yo llegué aquí, habíamos 2 genetistas, después fuimos 5, creamos una sociedad, la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana. Yo he sido presidente 2 veces y ahora ya somos 30 genetistas clínicos. Hay mucha gente que se ha dedicado a hacer genética en laboratorios, biotecnólogos y biólogos, pero como genetistas clínicos médicos hay un 30 en realidad. Entonces sí hemos cambiado. Se ha creado varios laboratorios de trabajo justamente con genética, se creó el Centro Nacional de Genética Médica del Ministerio de Salud. Entonces sí hay cuestiones que han cambiado en estos 30 años, ¿no? Entonces, pero no hay sí la hemos profesión genética en sí, de genética en sí. aquí en el Ecuador país, ¿no? No, siempre todos los ¿Y que por han qué hecho... no han pensado ustedes en Bueno, formar algo así? nosotros quisimos hacer una maestría en genética y los costos eran demasiado altos para que sustente una universidad. Por las Y, investigaciones. claro, porque siempre tienes que tener como un respaldo. O sea, yo qué hago diciéndote, usted tiene esta enfermedad y ahora cómo la compruebo. Necesito un laboratorio potente que me permita determinar esta enfermedad. Entonces, los costos del laboratorio son tan altos que es lo que hizo que fracasen los programas. 2 veces hemos propuesto el tema de una maestría en genética o una especialidad en genética, pero nos detenemos en el tema de los costos. El Ministerio de Salud, que debería ser el asociado ideal para esto, tampoco tiene el interés de desarrollar estos programas. La genética siempre se la ha visto como una cosa extraña que está por ahí, que sí hay unos pacientes raros, cuando la genética está en todo, está en por qué te enfermas de una cosa, por qué te enfermas de otra, por qué te da cáncer, por qué no te da cáncer, por qué tienes trastornos digestivos, etcétera. Está metida ahí la genética, entonces más bien está en todo. ¿Por qué respondes mejor o peor a un fármaco? También tiene que ver con la genética. Entonces, creo que la genética es la ciencia de este momento y va a seguir siendo. ¿Por qué? Porque cada vez que encontramos un gen relacionado a una cuestión específica de salud humana, todo el mundo pone atención ahí porque quieren descubrir cómo bloquear el gen malo, qué fármaco puede bloquear ese gen, etcétera. Entonces es una cuestión de una ciencia potente en este momento que creo que va todavía a estar por mucho tiempo porque todavía no se entiende todo de los 20.000 genes, ¿no? Se sabe ya cómo están compuestos, pero hay interrelaciones de genes que son muy complejas que no se las llega a develar. Incluso los genes que hacen que nuestro cerebro sea tan fabuloso, que tiene tantas interconexiones de las neuronas, hay cosas que no se logra todavía entender bien. Pero esa es la ciencia, ¿no? Lo que conocemos ahora es nada de lo que podemos conocer. César, dime, ¿qué opinas tú de la eutanasia y del aborto? Bueno, Desde pienso el punto de que... vista Sí, genético, sí. ¿no? Pienso que los pacientes que tienen enfermedades complejas, enfermedades raras, que producen mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha desesperanza porque no hay soluciones de tratamientos, tienen el derecho y la posibilidad de solicitar una eutanasia, si es que así lo consideran de forma voluntaria, libre, informada, con todas las cuestiones éticas que rodean a este pedido, que en el Ecuador ya está. Ya hay una ley que
muy complicada burocráticamente el pedido, pero al menos ya lo hay. Y en el tema del aborto, hablábamos antes de que ahora las herramientas genéticas son tan potentes que tú podrías diagnosticar dentro del embarazo, muy temprano, a las 9 semanas de embarazo, ya podrías diagnosticar una alteración genética del embrión y del hijo que va a venir. ¿Y cómo se hace ese estudio? ¿Cómo? Pues hay de dos maneras. Tú puedes, el embrión suelta células que circulan en la sangre materna. Entonces, a través de técnicas de captación y marcaje de las células fetales, tú atrapas estas células y haces el diagnóstico del ADN ahí. Y se llaman técnicas poco invasivas porque es una muestra de sangre. O puedes hacer una técnica un poco más agresiva, que es la biopsia del corion o del líquido amniótico, un poco más avanzado. Okay, a partir de las 14 amniótico. semanas haces el del líquido amniótico, y a través de eso puedes diagnosticar un problema. Entonces, claro, siempre hemos dicho los genetistas aquí en el país, ¿para qué diagnostico prenatalmente si no le doy una solución real a la paciente? Porque por último la que lleva el embarazo es la mujer. Es la mujer. Y entonces ella puede decir, yo quiero tener o no quiero tener este hijo que viene con este problema, va a tener un problema cerebral complejo, corazón dañado, etcétera, y la lista de problemas que tiene, y ella debería tener la posibilidad de decir, no quiero un hijo con esta problemática. ¿Por qué no quiero? Primero porque ella no quiere y punto. Pero luego porque también los estados son hipócritas en eso. Porque los estados, ¿qué es lo que hacen? Dicen, usted tenga el hijo, pero yo me desentiendo. Es su problema la enfermedad que traiga su hijo. Yo no le voy a cubrir, no le voy a dar ayuda del Estado para su hijo que tiene el problema, y entonces se convierte en realidad en un problema no solo personal, sino de índole social y económico, que las personas no pueden enfrentarla. Entonces el aborto es una alternativa y un derecho frente al diagnóstico genético. Pero no es que los genetistas queremos el aborto, sino que los genetistas decimos, aquí hay un problema, decida usted, que es la madre, pero la sociedad no te da esa opción. Con la eutanasia pasó que la sociedad y la ley tuvo que dar esa opción. Yo siempre he peleado por el tema de que el aborto por causas genéticas sea una alternativa que tengan las mujeres. Ahora, César, dime, la verdad, bueno, ya hemos hablado del gen. Háblame un poco de las enfermedades psiquiátricas. ¿Estas son genéticas? ¿Son adquiridas? Tiene el mismo componente genético que hemos venido hablando, ¿no? Hay genes que tienen que ver con los desórdenes bipolares, con la esquizofrenia, con el autismo, con la psicosis, con las psicopatías en general. Hay genes que tienen que ver con el desarrollo de las enfermedades. Se ha visto que si uno podría medir cuánto de genes tengo en las enfermedades psiquiátricas, hay estudios que dicen 30%, hay otros que dicen 70%. Entonces ahí hay que ver qué tipo de análisis queremos hacer, qué enfermedad y cómo el medio también está influyendo, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que personas que tienen síndromes maníaco-depresivos, sí hay agregaciones familiares importantes. Si tiene la madre, si tiene el padre, si tienen los hijos, tienen los nietos. Entonces eso hace ver que hay genes que te están determinando eso, ¿no? Pero también tiene que ver con tu ambiente en donde te desenvuelves. César, para cerrar el programa, ¿qué le dirías tú a la sociedad con respecto a la genética? Los problemas que acabamos de hablar ahorita justamente de la depresión, que ahora son tan comunes, o sea, viven con nosotros. ¿Por qué? Bueno, la depresión, el origen es de los determinantes, son muchos sociales, son muchos de este conflicto que vivimos actualmente, de problemas graves de falta de trabajo, de problemas de no acceso a los tratamientos de las personas, no acceso a buena calidad alimenticia, que al final van generando estrés en los individuos y pueden llevarte justamente a estos brotes de depresión, ¿no?, que existen en la sociedad. Hay una ley ahora de salud mental que justamente está tratando de proteger esto de la salud mental, pero la salud mental por sí sola no puede estar si no hay una salud ambiental, si no hay un buen sistema
social que te protege y que te dé el derecho de tener una buena vida, con buenos servicios, con buena calidad de tu entorno, con una educación adecuada, con una vivienda que te dé paz y tranquilidad, porque sin eso, ¿cómo vas a poder vivir? Entonces yo pienso que, claro, la genética ya tiene su mensaje propio y es cuida tus genes. Crúzate con los mejores individuos para que tengas buenos genes. Eso nunca sabemos, ¿no? ¿Quién es el mejor Exactamente, individuo? yo a eso iba. Eso nunca sabes en la genética, ¿no? Pero se ha visto, por ejemplo, que tú en las preferencias de escoger parejas, sí tienes muchas cuestiones genéticas involucradas. El olor de las personas, la disposición física de las personas, su estado psíquico, etcétera, tú vas escogiendo. Y eso es como una garantía inconsciente de cuidar tus genes también, ¿no? Y claro, sí hay maneras ahora de determinar si tú tienes una carga genética mala a través de pruebas genéticas de todo el genoma, de los 20.000 genes que tenemos, que a través de eso tú puedes saber si tienes predisposición al cáncer. El cáncer tiene origen genético también, y las enfermedades las otras que hemos estado hablando, enfermedades raras, mutaciones de estos genes que hace que produzcan más o menos unas 8.000 a 10.000 enfermedades genéticas existen descritas, ¿no? Es decir que en la práctica, si tengo 20.000 genes, debería tener 20.000 enfermedades. Enfermedades, claro. Están descritas como tales unas 10.000. Pero yo pienso que cada vez va a aparecer más porque cada vez conocemos los genes mejor. Antes decías, tengo un trastorno de inmunidad, tengo alergias, haces los estudios, dices, usted tiene mutado este gen. Antes de eso no sabíamos y pensamos que era el mismo proceso. Y dices, no, su proceso es por otro lado. El tratamiento que le daban antes ya no sirve. Entonces ahora se habla de medicina personalizada. Es decir, conozco tus genes y qué tratamiento te sirve a ti. Entonces, esa es la parte que la genética está adelantando, que la genética nos va a enfrentar y que es el derecho que tenemos los individuos para que los estados desarrollen estas técnicas para protección de la salud de las personas. Entonces, las enfermedades más comunes, hay una que está en la población en general que se llama fibrosis quística, que está entre 1 en 2.000 nacidos vivos a 1 en 5.000 nacidos vivos. En el Ecuador hay enfermedades muy comunes del síndrome de Down, es 1 de cada 527 embarazos. Esto es una cuestión tremendamente impactante porque es una de las cifras más altas del mundo. 1 en cada 527 embarazos. ¿El síndrome de Down está dentro de las enfermedades raras? No es rara porque es muy común. Pero en otros países es rara porque ya no existe. Tú puedes hacer el diagnóstico prenatal y las personas, el 90% de personas solicitan interrupciones de embarazos en los países que tienen esta opción. Y aquí no. Entonces aquí nacen 1 de cada 527 embarazos, que es una cosa bien impactante en cifras, ¿no? Y así podemos hablar de otras que son menos agresivas, por ejemplo la microtia, que es la falta de pabellón auricular, que es 7 veces más alto que en toda América Latina, aquí en el Ecuador. Sí, la dislocación congénita de cadera, que es 4 veces más alta aquí que en toda Latinoamérica. Y así podemos ir mencionando muchas más. También tenemos bien raras, como el síndrome de Laron, que es este enanismo que está concentrado en Loja. Ya, pero aquí hay un cúmulo poblacional en Loja, en Cariamanga, ¿no? En esta parte de que no sabemos por qué está tan concentrado ahí. No, lo mismo que pasa por qué. Claro, ya sabemos el gen. Parece que hay un cruce muy cercano de personas, son endogámicas todas, y eso hace que sea tan frecuente, ¿no? Lo mismo que pasa en Venezuela con la Corea de Huntington, que es una forma de descontrol de movimientos que está súper concentrada en el lago de Maracaibo. Y así con los Amish que tienen otro tipo de enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, cada población tiene un componente especial en frecuencia de enfermedades. Todas tenemos las mismas. Todas tenemos cánceres, tenemos hemofilias, tenemos anemias, tenemos todas las que quieras, pero hay veces que se concentran en unas poblaciones. César, dime, finalmente,
diles a los seres humanos cuál es la forma de guardar su ADN, de cuidar su ADN, de cuidar esos genes que son tesoros valiosos que tenemos los seres humanos. Pero los genes, la manera mejor de, digamos, de protegerlos es teniendo una vida sana en realidad, no expuesta a tóxicos, no expuesto a drogas, los trabajos tienen que tener buena protección porque hay un montón de elementos químicos que te hacen daño, como los metales pesados, y por eso es que las normas de seguridad tienen que mantenerse, y esa es la mejor manera de proteger el ADN de las personas, no fumar, no tomar, no drogarse, lo que hemos estado hablando de todos estos temas. Y eso hace que tus genes vayan a estar con toda la potencia de estar bien. Y claro, siempre un embarazo es un riesgo genético. ¿Cuál es ese riesgo? 2%. O sea, un embarazo de entrada tiene 2% de tener algo. El algo puede ser una de las 10.000 enfermedades que hemos estado comentando, pero eso no lo sabemos sino hasta el momento en que se produce el embarazo. Ahora podemos diagnosticarlo. Es decir, ¿viene bien mi hijo o no viene bien? Y ahí viene otra vez el tema ético, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con la información cuando la sabemos? Viene mal, ¿y ahora qué hago? Entonces, todo eso son discusiones que la sociedad tiene que seguir presionando para que se entienda que hay un derecho de tener hijos sanos y que las mujeres pueden al final decidir si quiero o no quiero un hijo con una enfermedad o no. Es una alternativa, pero tiene que haber una ley que proteja esa decisión. Claro. Bueno, ha sido un gusto realmente a nuestros seguidores de Conexión Humana presentar a un excelente, yo diría extraordinario profesional en genética, como lo es César Pazmiño. Realmente yo me siento honradísima, como lo dije al principio, y además es muy enriquecedor conocer sobre este campo crucial en la medicina moderna. Gracias a ustedes y nos vemos en el próximo espacio.